porque digamos, el tema un poco es, entre comillas, sencillo de describir por sí solo. Vamos a hacer vamos a meter unas cuantas décadas juntas en toda la exposición. Eh, un poco retomando lo que habíamos hablado las 2 semanas anteriores sobre el tema de la guerra de la independencia. Ustedes recordarán que una de las cosas de las que hablábamos era de que el fracaso de los libertadores, la idea unificadora de Latinoamérica, de alguna manera empezó a correr como una especie de mecha que se prendió en el Río de la Plata con la derrota del artiguismo en 1820 y fue subiendo hacia el norte sucesivamente con el asesinato de Güemes en el 21, el aislamiento de San Martín en el 22, y después con la disolución del proyecto de Bolívar, cuando también las fuerzas centrífugas de lo que ahora conocemos como Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, fueron actuando, y Bolivia también, fueron actuando cada una a su turno para disgregar lo que eran los estados independientes que estaban bajo el dominio de Bolívar, que eran una República de Perú, la República de Bolivia, al principio llamada República Bolívar, en todo una gigantesca chupada de medias que organizó la oligarquía altoperuana para dorarle la píldora primero a Bolívar y traicionarlo después. Y después el Estado que fundó Bolívar, la República de Colombia o Gran Colombia, que abarcaba las actuales Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia, se divide en 3 países, en Venezuela, Colombia y Ecuador. Incluso en Colombia, hasta los enemigos de Bolívar repudian por un tiempo ese nombre y el país vuelve a llamarse Nueva Granada, como se llamaba en la época virreinal. Y después ya sobre el filo en cuanto a Panamá, que le he mencionado, ya es lisa y llanamente una provincia colombiana secesionada por la actuación del imperialismo norteamericano para construir el canal interoceánico, ¿no? Eso, en ese momento después sí, ya Colombia había recuperado su nombre con el que la conocemos actualmente. Entonces, de algún modo se puede decir que, en cierto modo, que el ciclo de la revolución, que empieza en 1810, termina en el Río de la Plata en 1820, con la derrota del artiguismo por un lado, y también con la disolución del gobierno nacional, cuando después de la batalla de Cepeda, de la que se cumplieron 200 años el 1 de febrero pasado, se disuelve el directorio y se disuelve por primera vez el gobierno central de la formación política que había sucedido al virreinato del Río de la Plata. Cabe decir que el directorio no era precisamente popular entre las provincias, era un gobierno notoriamente porteño-céntrico, que digamos que cuando cae en Cepeda, o sea, la batalla de Cepeda se la puede ver como un triunfo de las masas gauchescas, como un triunfo del pueblo argentino, si se quiere. El tema es que ese triunfo no pudo ser capitalizado por esta cuestión que también conversábamos, que los caudillos vencedores de Cepeda, Pancho Ramírez de Entre Ríos, Estanislao López de Santa Fe, frente a la caída del puerto de Montevideo, llegan a la conclusión de que no tiene sentido seguir peleando con Buenos Aires porque no hay una base real de poder que oponerle, no hay un puerto alternativo en el cual apoyarse. Entonces, pactan con Buenos Aires la traición de Artigas, Francisco Ramírez lo vence en una serie de batallas y Artigas se exilia en Asunción, ¿no? Donde pasa 30 años hasta su fallecimiento. Vale también pensar un poco que el Paraguay del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el supremo de la novela Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, había logrado en parte un poco
llevar a cabo un proyecto social parecido al del artiguismo, en base a un Estado fuerte apoyado en un campesinado libre, se formaría un Estado que con el correr de las décadas iba a iniciar el camino hacia la industria pesada de la época hasta la guerra del Paraguay, sobre la cual obviamente vamos a volver oportunamente. Pero la contrapartida que tenía el Paraguay del doctor Francia era que estaba apoyado en un campesinado que por sus peleas con Buenos Aires eligió el aislacionismo. Entonces, Francia, digamos, lo asila a Artigas, pero no le tira ni el más mínimo centro para continuar la lucha contra Buenos Aires. O sea, la actitud de Francia refleja también la actitud de este campesinado paraguayo que prefiere lavarse las manos. No se mete en nada y el Paraguay queda cerrado sobre sí mismo. Y se va a configurar entonces a partir de este escenario la disolución, como decía, del poder central. Las provincias altoperuanas van a seguir ocupadas por los realistas y después se van a convertir en Bolivia. Y va a pasar que sin Estado central, en realidad cada provincia va a empezar a tener que armar una administración local como puede por sí misma con los recursos que tiene. Se van a formar efímeras repúblicas, como una república de Entre Ríos, dirigida por Pancho Ramírez, que al año siguiente va a caer cuando Buenos Aires hace un nuevo pacto contra él con Estanislao López. Va a haber un intento de república de Tucumán, que intenta hegemonizar lo que hoy es el norte argentino. Bueno, y además un montón de provincias que conocemos hoy nacen en ese momento. Por ejemplo, Santiago del Estero y Catamarca se separan de la autoridad de Tucumán. Creo que San Juan y San Luis se separan de la autoridad de Mendoza, entre las tres constituían la provincia de Cuyo y así sucesivamente. Creo que incluso este año en las comunicaciones oficiales de la Gobernación de Buenos Aires hay como un lema y logotipo de 200 años de la provincia de Buenos Aires. Las provincias argentinas, como las conocemos, nacen en ese caos y en esa disolución o casi disolución nacional, donde no hay poder central y cada provincia se da a sí misma su constitución, su gobierno, y tiene que tratar a las otras provincias como si fueran estados independientes y establecer sus propias aduanas internas, aduanas secas inclusive, para subsistir como pueden. O sea, el Río de la Plata queda reducido a su mínima expresión política por algunos años. Es muy interesante, voy a salirme un momento de los autores marxistas para hablar nuevamente de mi ídolo Pérez Amuchastegui, que en su crónica argentina desarrolla un poco, problematiza un poco la idea de la anarquía del año 20. Justamente Amuchastegui lo que dice es que la anarquía del año 20 es un término de la historiografía mitrista, o sea, de la historiografía porteña, que le atribuye a las provincias el haber hecho caer en la anarquía del país, cuando en realidad lo que Amuchastegui dice es, al contrario, para evitar la anarquía, cada provincia se sesionó y se dio las autoridades que pudo. Entonces, Amuchastegui dice que es más correcto hablar de la secesión del año 20 antes que de la anarquía. Y claro, la batalla de Cepeda y la crisis del año 20 es la que tradicionalmente se toma como la fecha del comienzo de la guerra entre unitarios y federales. Una guerra que, matiz más, matiz menos, va a durar hasta 1880, si bien algunos nombres de denominaciones partidarias van a ir cambiando un poco con el correr de las décadas. En realidad se puede observar, y los propios documentos de la época lo dicen, que ya las luchas que empieza a entablar Artigas con Buenos Aires a partir de 1813 ya son guerra civil, y las propias cartas de la época, tratados y demás, se refieren hablan de una guerra civil en curso, y que de hecho lo es
esas guerras civiles, virtualmente la violencia armada empieza en 1813-14, y en realidad, ya metiéndonos un poco más en los textos, Juan Bautista Alberdi directamente dice que el hecho de que la revolución de Mayo la va a caracterizar como una revolución que sustituyó en el Río de la Plata la autoridad del rey por la autoridad de Buenos Aires, pero que después quedó limitada a la autoridad de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. O sea que ya, sin por esto, digamos, caer en decir que la Revolución de Mayo fue un golpe porteño contra el interior o alguna cuestión por el estilo, sí es cierto es que ya de entrada quedaba un problema planteado e irresuelto a partir de 1810. Bueno, un poco los textos que seleccionamos para hoy, un fragmento del libro sobre Juan Manuel de Rosas, del uruguayo Vivian Trías, y algunos fragmentos de la historia del pueblo argentino de Milcíades Peña, empiezan por hacer una caracterización geopolítica en la que ambos coinciden bastante, y creo que eso es correcta para interpretar en general el período. Porque el problema es que si nos limitamos a decir unitarios y federales, siendo unitarios los de Buenos Aires y las ciudades, y federales todos los del interior, nos vamos a encontrar con varias actitudes contradictorias que no las podríamos resolver tan fácil. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que en 1820, previo a la batalla de Cepeda, hay un motín, el motín de Arequito, que fue en los últimos días de enero, donde el ejército del norte, llamado a Buenos Aires para enfrentar a los federales del litoral, se rebela y decide no intervenir. En el motín de Arequito, el ejército del norte dice, no, esto es una guerra civil, estamos peleando contra nuestros paisanos. El ejército del norte, que además estaba integrado por gauchos, básicamente, y por provincianos, dicen, no, nos negamos a tomar las armas para defender a Buenos Aires. Bueno, este motín está liderado nada menos que por el cordobés José María Paz, el general Paz, que normalmente figura en la mayoría de las historias como un unitario. Podía considerarse unitario al tipo que le paró la mano, o sea, que se rehusó a poner su espada al servicio de Buenos Aires, si bien después sí lo vamos a ver luchando contra federales. En la vereda de enfrente, Juan Manuel de Rosas. Vamos a ver enseguida cuál era el secreto, digamos, cuál era el motor, el principal móvil de la guerra civil, y vamos a ver de qué lado estaba Rosas ahí, pero en 1820 a Rosas lo podemos ver poniendo orden en Buenos Aires a favor del viejo partido directorial, o sea, el partido unitario en Nacimientos, y además Rosas va a ser el tipo que le ponga el ganado como prenda de pago para que Estanislao López se avenga a negociar con Buenos Aires. Entonces, este estanciero bonaerense que está poniendo las vacas para pacificar a un caudillo federal santafesino, fue siempre federal. Entonces creo que acá la respuesta está a estas y otras preguntas, o después podemos hablar de Juan Bautista Alberdi, que por las bases de Alberdi muchos lo tildan de unitario, pero después lo vamos a ver enfrentado una y otra vez a los intereses de Buenos Aires, y un largo etcétera de personajes que reducirlos a unitarios y federales se termina prestando a confusión. ¿Por qué? Me parece a mí, lo que analizan correctamente tanto Trías como Peña, que es entender las guerras civiles argentinas en clave geográfica y política y económica. Entonces lo que van a explicar tanto Peña como Trías es que dentro de las provincias del Río de la Plata que suceden al virreinato, nos encontramos con tres grupos. Por un lado, Buenos Aires, y si se quiere un poco la banda oriental, aunque la banda oriental también, unos años después se convierte en la República Oriental del Uruguay, y si bien sus conflictos repercuten en la Argentina y viceversa, va quedando un poco afuera de la ecuación. Buenos Aires, por un lado, dueña de sus llanuras en el interior de la provincia y dueña del único puerto, esto creo que hablamos un poco en
en los encuentros anteriores, de la única aduana real de comercio internacional para conectarse con el mercado mundial, que tenía dos bloques de interés. Por un lado, el de los estancieros de la campaña, que estaban básicamente interesados en la cría de ganado y la exportación de cuero y de carnes. Rápidamente se va a ir configurando la industria del saladero, ¿no? La industria de la carne salada que después se exportaba para ser vendida como alimento para los esclavos de Brasil o de Cuba y de Estados Unidos. Entonces, digamos, el interés de los estancieros era básicamente el comercio de exportación de sus vacas. Y al mismo tiempo el otro grupo era el de los comerciantes porteños propiamente dichos, de los cuales hemos hablado un poco en las semanas anteriores, que, como venimos diciendo, eran una burguesía comercial, es decir, no apostaban tanto a la inversión productiva y al desarrollo como la burguesía clásica francesa o británica o norteamericana, que invertían sucesivamente para hacer cada vez más competitivas sus industrias, sino que eran burgueses, en tanto se dedicaban al comercio, manejaban capital comercial, se manejaban su relación de producción, era fundamentalmente la relación asalariado, se conectaban con el comercio mundial, pero no tenían esta lógica de producción, sino que su fuente de ganancia era la renta obtenida por ser intermediarios entre el comercio de ultramar con las regiones del interior. O sea, les interesaba ser intermediarios entre el comercio mundial europeo y el mercado consumidor del interior del viejo virreinato. Es, como Trías, me parece que les llama una burguesía o una oligarquía comisionista. Eran eso, una correa de transmisión, un eslabón en la cadena del mercado mundial dominado por Gran Bretaña. En segundo lugar aparece el litoral, que es fundamentalmente entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, una región que no tiene el puerto ultramarino de Buenos Aires, entonces necesita la nacionalización de esas rentas aduaneras para poder comerciar con el mercado mundial. Tiene una producción similar a la de Buenos Aires, también productos primarios y vacunos. Entonces, el litoral va a tener siempre una dualidad, va a tener un interés de producción y de comercio parecido al de Buenos Aires, vacas para la exportación, pero necesita que se regule de alguna manera, necesita romper con ese monopolio aduanero para poder también desarrollar su industria, por lo menos su industria primaria. Y en todo caso tiene una conexión con el mercado mundial a través de la navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Llegado el caso, si algún barco no comerciaba en Buenos Aires, bueno, siempre podía comerciar en Santa Fe o en los puertos de Entre Ríos, o llegado el caso de Corrientes. Por supuesto, lo más económico era comerciar en Buenos Aires, entonces el litoral estaba, digamos, tironeado por esta contradicción de necesitar enfrentar al monopolio porteño por un lado, pero también el saber que se puede negociar en la medida que las dos tenían algún interés económico parecido. Precisamente esta dualidad es lo que se expresa primero en 1820 con la traición de López y Ramírez contra Artigas y después de López contra Ramírez. Aún así, con esto, digamos, me parece prudente, digamos, no satanizar a ninguno de estos dos caudillos porque ambos fueron tratados igual en la historia oficial porteñocéntrica como exponentes de la barbarie y hasta el día de hoy no tienen una calle que los homenajee en Buenos Aires, que merecida la tendría. En cambio, fíjense el contraste, si van a Concepción del Uruguay, que yo estuve hace un par de años, hay un homenaje bastante fuerte a Ramírez, y el monolito central de la plaza expresa algo que es verdad, que homenajea
a la lucha de Entre Ríos por la organización nacional, tanto en Cepeda como 30 años después en Caseros. Y a su vez a la defensa de la Constitución Nacional contra la secesión porteña. Entonces, los caudillos del litoral tienen esa complejidad extra. Bueno, y finalmente nos queda el tercer bloque, es el interior mediterráneo, ¿no? Córdoba, las provincias de Cuyo, las provincias del norte profundo argentino, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy. Claro, estas provincias, basta con ver el mapa, no tenían una conexión como la que sí disfrutaban Buenos Aires o el litoral, no tenían una conexión directa con el mercado mundial, especialmente desde la secesión de las provincias altoperuanas, porque llegado el caso, si lo que hoy es Bolivia hubiese seguido siendo parte de las Provincias Unidas, esas provincias de nuestro interior mediterráneo tenían la vía de salida a través del Océano Pacífico. Pero cerrada esa posibilidad, como dice Spilimbergo, creo que en el prólogo del libro de Salvador Cabral sobre Artigas, o sea, perdida la banda oriental, perdido el Paraguay y el Alto Perú, queda una especie de absurdo geográfico donde queda configurada una bolsa, donde la boca es Buenos Aires y todo el interior es el resto a llenar. Y Buenos Aires opera como una especie de embudo donde toda la riqueza del tráfico internacional pasa por su aduana y después cae en cuentagotas sobre el resto del interior. Bueno, las provincias mediterráneas, al no tener esta posibilidad abierta al interior de al menos exportar por algún río, fueron más consecuentes en la defensa del interés de sus producciones, que sus producciones ya eran, no necesariamente eran agrarias, las había, pero lo que quedaba sobre todo eran restos de una producción artesanal, manufacturera, primitiva, ¿no? Respecto a la industria, que como describe Trías, eran el antiguo vínculo de mercado con el virreinato de Perú y con las provincias altoperuanas. Cortado eso, esa manufactura necesitaba una política proteccionista para poder sobrevivir, si no todo ese modo de vida se venía abajo. Caían las provincias encerradas así al dominio económico de Buenos Aires, caían en la miseria. Por eso los caudillos del interior fueron más coherentes, más consecuentes en su lucha contra Buenos Aires. Entonces, podemos decir que en las guerras civiles son fundamentalmente entre el interior y Buenos Aires. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, más allá del mote de federales o unitarios. Un unitario, entre comillas, del interior podía tener una visión menos porteñocéntrica que un federal o que un unitario clásico del puerto de Buenos Aires. De hecho, Ramos, en Las Masas y las Lanzas, por ejemplo, llama la tragedia del interior al desencuentro entre Facundo Quiroga y el general Paz. Porque dice Ramos, Quiroga representaba las masas gauchescas del interior, que normalmente asociamos con el Partido Federal, mientras que el general Paz encarnaba a la burguesía, en el sentido un poco amplio de la palabra, de las ciudades del interior, ¿no? Por ejemplo, a toda la población urbana de la ciudad de Córdoba, que también necesitaba de una política burguesa autocentrada para desarrollarse, pero que no se entendió con la plebe rural y por lo tanto eso fue una grieta que explotó Buenos Aires a su favor. Aún así hubo momentos donde, por ejemplo, en la guerra que sigue al fusilamiento de Dorrego, donde encontramos a los caudillos, creo que a López negociando con el general Paz por un lado, y a Lavalle, el líder unitario de Buenos Aires, negociando con Rosas. O sea, los dos líderes porteños, bonaerenses, negocian entre sí, mientras que aún con el mote de unitarios y federales, los líderes del interior también conversan entre ellos. Por otro lado, también una cuestión interesante a tener en cuenta es, y esto es una observación de Alfredo Terzaga,
es en no tomar como absolutamente positiva esta caracterización de rústicos para con los caudillos del interior, ¿no? Lo que plantea Terzagh es que la historiografía mitrista los estableció como la imagen de la barbarie, la falta de cultura y demás, y una inversión simétrica de esa caracterización con signo positivo también lo tomó las palabras de Terzagh son populismo mal entendido, como decir, como si fuera una cosa reivindicable en sí misma la rusticidad. En realidad, si uno estudia un poco, va a ver que varios caudillos federales o gobernadores de provincia eran tipos formados en la vieja educación burocrática y gubernamental de la corona española, que incluía la educación militar junto con la formación intelectual. Por ejemplo, el general Paz, cuando cae prisionero en 1831, Estanislao López le alcanza, creo que las vidas paralelas de Plutarco o alguna de los clásicos de los historiadores romanos. Después, Alejandro Heredia, que va a ser gobernador de Tucumán en la época de Rosas, y también uno de los hombres del motín de Arequito, creo que también era doctor en leyes y en filosofía, además de ser caudillo. Facundo por ahí sí era un poco más rústico y aún así no dejaba de ser propietario de intereses mineros por los cuales va a luchar contra el intento de enajenación minera que hace Bernardino Rivadavia en su, gruesas comillas, presidencia. Pero entonces, volviendo al análisis geopolítico, lo que se ve acá es un enfrentamiento en líneas generales a dos bandas, entre Buenos Aires y el interior, donde dentro del interior hay una interna entre el litoral y el interior mediterráneo, donde el litoral va a estar todo el tiempo basculando entre un lugar y otro, y de hecho Buenos Aires va a saber eso, los dirigentes de Buenos Aires van a saber eso y lo van a fomentar siempre que pueda. Bueno, y en líneas generales en este escenario es que se desarrollan las guerras civiles durante 60 años con diversas alternativas. Hay un primer periodo de 1820 a 1824, que es de disolución nacional, donde no hay gobierno central, hasta que en 1824 se dicta una ley fundamental, que es la ley que establece que, bueno, va a haber un gobernador con el ejercicio de las relaciones exteriores en representación de todo el conjunto de las provincias, y que se respeta, digamos, la autoridad de los gobernadores, que es como una especie de acuerdo elemental para que haya una autoridad nacional que pueda tomar decisiones, al menos en temas de política exterior, como paso previo a una constitución. En esos 4 años donde se disuelve la autoridad nacional, Buenos Aires, una vez que tiene pacificado el frente interno, le va a dar la espalda al resto del país y va a vivir lo que desde Buenos Aires se llamó la feliz experiencia, el gobierno de Martín Rodríguez con Rivadavia como ministro, donde Buenos Aires se dedica a lo que quería, que era exportar e importar en paz. Es en esa época donde ese gobierno, con Rivadavia como principal figura, lo deja sin fondos a San Martín para la campaña del Perú, y es el gobierno que también le resta el apoyo a las campañas de Simón Bolívar, bajo la consigna de que Buenos Aires se tenía que retraer sobre sí mismo. O sea, fíjense en la actualidad, la hostilidad de todos los medios oligárquicos de prensa o sus representantes políticos hacia la Venezuela de Chávez y Maduro no es otra cosa que una reedición de esta actitud, que también la he escuchado en uno que otro compañero peronista que, digamos, a Venezuela la quiere mirar hasta ahí nomás. Es esta cuestión de, o sea, cala hondo este aislacionismo porteño todavía hasta el día de hoy. Y por supuesto, también esto va a alimentar el mito mitrista
Bolívar el ambicioso frente al sencillo San Martín, y la idea de que bueno, Buenos Aires frenó al autoritarismo de Bolívar al no acompañarlo. Bueno, también en este periodo de disolución nacional, el caudillo de Córdoba, Juan Bautista Bustos, otro de los protagonistas del motín de Arequito, va a intentar convocar a congresos constituyentes, pero no lo logra debido a la hostilidad de Buenos Aires, que justamente asocia en esa hostilidad por momentos a las provincias del litoral. Después, a partir de la ley fundamental y la guerra con el Brasil, una guerra por intentar reincorporar la banda oriental al territorio de las Provincias Unidas, un intento que termina fracasando en la mesa de negociaciones por el interés porteño en desprenderse de Montevideo, y que termina en el fusilamiento de Dorrego. Hay un intento de organización nacional que fracasa, y también hay un intento a través de Dorrego de reconectarse con Bolívar, que también fracasa porque al mismo tiempo para esos años a Bolívar se le empieza a ablandar el piso debajo de sus pies. Si bien dije que en 1820, digamos, se termina la conexión del Río de la Plata con la gesta de la independencia, creo que también es válido decir que eso llega hasta 1828 como un parteaguas. Ahora bien, en esos 4 años, desde la ley fundamental al fusilamiento de Dorrego, lo que van a observar los terratenientes bonaerenses es que la política intransigente del partido rivadaviano, del partido de los comerciantes, va a crear constantemente una falta de orden que entorpece el negocio de la exportación vacuna. Entonces es ahí cuando Rosas y su clase social se van a hacer federales. Rosas después, cuando se convierte en gobernador por primera vez, va a decir, en realidad yo soy del partido del orden, no soy de unitario o federal, pero, nuevamente expresión de Ramos, en la medida que los estancieros y los comerciantes de Buenos Aires coinciden en mantener el monopolio porteño, para los estancieros, la aduana porteña bien vale una misa federal, parafraseando a la frase de Enrique IV de Francia, que era protestante, pero para ser rey se convirtió al catolicismo y dijo, bueno, París vale una misa. Y entonces, a partir del fusilamiento de Dorrego, guerra civil más, guerra civil menos, llegan el cuarto de siglo de hegemonía porteña bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, donde acá está la cuestión de nuevo de que unitario o federal no agota la contradicción del término, sino que pensarlo en clave de porteños y provincianos es lo que nos termina lo que me parece mejor nos orienta en el estudio de estas décadas. Porque Rosas lo que va a hacer ante todo va a ser uno de los representantes de estas dos clases dominantes bonaerenses, los estancieros, que como ve que como digo, la política de los comerciantes lleva al desorden y a la guerra civil, lo que va a hacer es apartarlos del poder político sin mayores miramentos, sin por eso nacionalizar la aduana, y mientras tanto hacer una política de negociación y de fuerza, de palo y zanahoria, con el interior. Rosas lo que va a decir es, bueno, hasta que en esto, acá también se le ve su carácter porteño, más allá de unitario federal, va a repetir una fórmula de Rivadavia. Lo que va a decir Rosas es, bueno, la organización nacional se aplaza hasta que cada provincia ponga sus asuntos internos en orden. Cosa que, por supuesto, el orden de esos asuntos dependía del hecho de que Buenos Aires, al monopolizar esa riqueza aduanera, provocaba los desórdenes permanentes en el interior. Y después la otra pata de la política rosista va a ser la diplomacia, la habilidad política propia de Rosas en su relación con los gobernadores para evitar que se forme esa confluencia entre el litoral y el interior mediterráneo. Por ejemplo, va a mantener separados a López de Santa Fe y a Facundo Quiroga, que siempre van a estar bastante enemistados.
Entonces, sobre esas cosas, lo que va, en última instancia, lo que se puede decir del periodo rosistas es que es un periodo donde los estancieros porteños congelaron la política. Este, al menos en la medida de lo que pudieron. Era una cuestión de dejar pasar el tiempo hasta que las provincias tuvieran que someterse a la autoridad de Buenos Aires para eh, redactar una constitución nacional. Después en la historia escrita por el mitrismo y por la burguesía mercantil porteña, Rosas va a aparecer como el gran enemigo, pero está soslayado el hecho de que cuando, con posterior a la caída de Rosas, el interior quiso organizar la nación, las dos clases bonaerenses volvieron a formar un frente unido contra el interior, separando a Buenos Aires del resto del país. Bueno, y digamos, en el hilvanar todos estos acontecimientos que estamos repasando muy brevemente, y que por supuesto la época de Rosas tampoco pudo garantizarse ese orden al que aspiraba, porque también es una época de guerra civil crónica, también de personajes que se mezclan entre unitarios y federales. El Chacho Peñalosa, luchando contra Rosas, sería, según la clasificación en la dicotomía unitario-federal, es un unitario. O sea, van viendo cómo limitarlo a unitarios y federales una y otra vez no cierra del todo, ¿no? Bueno, este análisis geopolítico y económico lo comparten tanto Trías como Milcíades Peña, a pesar de que vienen de escuelas diferentes de interpretación marxista. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre ambos? Nuevamente en esta cuestión de que Milcíades Peña ve el cuadro general, pero no le otorga algún tipo de potencialidad creadora a uno de los dos bandos. O sea, Milcíades Peña explica, coincide, dice, bueno, a Buenos Aires solo le interesaba el comercio de exportación, fuera en su ala agraria o en su ala mercantil, las provincias necesitaban el intercambio, el litoral podían comerciar a través de sus ríos, y el interior necesitaba también la nacionalización de la aduana para poder abrirse, poder establecer una economía de intercambio con el mercado mundial. El problema es que una vez más aparece la palabra fatalidad en Milcíades Peña. Para Milcíades Peña no había posibilidad de mercado interno que no fuera aquella dictada por Buenos Aires. O sea, según Milcíades Peña, los caudillos del interior van a ser representantes de terratenientes y de burgueses, lo cual no es falso tampoco. Justo José Urquiza también va a ser un gran terrateniente y también un hombre como a mitad de camino entre con algunas costumbres de viejo terrateniente rentista y al mismo tiempo con actitudes ya de comerciante burgués en potencia, que uno podría suponer si el proyecto federal hubiera prosperado, las sucesivas generaciones de la familia Urquiza se hubieran modernizado y convertido en burgueses. Entre paréntesis, de todas estas cosas uno se entera también yendo a Concepción y visitando el Palacio de San José, que como dice mi novia, el día que lo fuimos a visitar yo estaba en Disney prácticamente. No, fuera de joda lo recomiendo mucho, pues más allá de que por ahí uno puede coincidir o no con lo que muestran, con lo que cuentan algunos guías, la verdad que verlo y enterarse de algunas cosas le da a uno un poco una dimensión de para dónde apuntaba el interior. Bueno, Milcíades Peña, como digo, lo que plantea es que los caudillos se apoyaban en las masas del interior como para poder oponer algo al poderío de Buenos Aires, pero que, de nuevo, fatalmente estaban condenados a fracasar. Milcíades Peña no ve la posibilidad en esa producción artesanal, manufacturera del interior, sino una resistencia inútil que no tenía perspectivas de desarrollarse hacia la industria capitalista moderna. Entonces, según Milcíades Peña, la única posibilidad de que se constituyera un mercado interno nacional era bajo
como efectivamente terminó pasando, bajo la dominación de Buenos Aires. Vivian Trías, que es un representante uruguayo de la tradición de la izquierda nacional, ahí en el grupo de Facebook Gastón subió un video de Eduardo Galeano describiendo un poco a Trías. Yo después encontré algunos detalles biográficos. Trías nació en el 22 y murió en el 80, murió con menos de 60 años, y también perteneció a una tradición socialista que buscaba darle una inflexión latinoamericana al Partido Socialista Uruguayo, y después estuvo entre los fundadores del Frente Amplio. Trías y la izquierda nacional lo que plantean es que esa producción manufacturera del interior no eran simplemente masas tratando de salvar su modo de vida tradicional para vegetar indefinidamente en él, sino que era todo un posible circuito de intercambio, compra y venta, que todavía hasta la década de 1860 mantenía vínculos con el Pacífico, con Chile y con Bolivia, que necesitaba justamente de la nacionalización de la aduana y de una protección, una política proteccionista desde el Estado para finalmente florecer como industria capitalista moderna. O sea que la posición de la izquierda nacional en este sentido, y también compartida por la izquierda peronista, creo que al respecto se puede leer Felipe Varela contra el imperialismo británico de Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña. O sea, en definitiva, la izquierda nacional y la izquierda peronista ven en los caudillos federales del interior y en el Partido Federal de las provincias la posibilidad del núcleo de esa revolución burguesa que siempre está pendiente y que para Milcíades Peña siempre va a ser fatalmente condenada a no existir, porque no existe la burguesía propiamente clásica. O sea, como que Milcíades Peña niega, como decíamos la clase pasada, la perspectiva de posibilidades en el desarrollo histórico. Siempre todo está como cerrado fatalmente, al modo de las tragedias griegas de antemano. Mientras que del lado de la izquierda nacional y peronista, en este caso hay una coincidencia en sostener que no, que hay una potencialidad y que no se trata simplemente de masas rurales. Al respecto, también en la historia de Roca, cuando Alfredo Terzaga describe las expediciones mitristas al interior, nos cuenta que, por ejemplo, al Chacho Peñalosa en Córdoba no solo su ejército no estaba solo compuesta por las masas de los pastores o del gauchaje rural de La Rioja y de Córdoba, sino que también el artesanado de la ciudad de Córdoba se sumó a su ejército. Cita a la sociedad Terpsícore, o Esterpíscores para algunos, que era como una especie de gremio de artesanos de la ciudad de Córdoba, que se sumó al ejército de Peñalosa para resistir la intervención porteña. O sea, con esto Terzaga, al levantar este dato, Terzaga lo que estaría demostrando es que no era una simple cosa de gauchos vegetando en el tradicionalismo, sino que también las clases productivas de las ciudades, o digamos el núcleo de lo que puede ser esa burguesía que Peña siempre está buscando y no encuentra, también combatían desde el interior contra Buenos Aires. Bueno, un primer desenlace de todos estos conflictos se da finalmente en la batalla de Pavón. Para hacerlo más o menos breve, una vez que cae Rosas, como dijimos, la situación política, ese congelamiento que había intentado Buenos Aires se descompone, Urquiza, con una coalición básicamente litoraleña, con elementos de la burguesía comercial porteña, Mitre y Sarmiento van a estar en Caseros contra Rosas, rápidamente al proponer la organización constitucional federal y la nacionalización de las rentas de la aduana porteña, se convierte en líder, digamos, de lo que, usando un poco terminología actual, podría considerarse
el movimiento nacional, porque si bien el interior mediterráneo en Caseros se mantuvo al margen, rápidamente se cerró filas en torno a Urquiza cuando ofreció cumplir, en el Acuerdo de San Nicolás, el programa histórico del interior y del Partido Federal de Provincias. Y del lado de enfrente, Buenos Aires también cerró filas sobre sí mismas con el abrazo literal en el viejo Teatro Coliseo entre Lorenzo Torres, que era el hombre de confianza de Rosas en la legislatura porteña, y Valentín Alsina, que es el líder de la revolución secesionista del 11 de septiembre, que está homenajeada acá nomás de mi casa en la Plaza 11 y en el barrio de Once. En esa revolución que el 11 de septiembre de 1852 separa a Buenos Aires del resto del país. O sea, los comerciantes y los terratenientes porteños vuelven a cerrar filas contra el interior. Entonces se inicia una década de secesión donde está Buenos Aires por un lado, el Estado de Buenos Aires, que hasta se da su propia constitución y que se guarda la aduana para sí, y la República Argentina, organizada en torno a la Constitución del 53, con Urquiza como primer presidente, Paraná y la provincia de Entre Ríos como territorio federal, y con el desarrollo del puerto de Rosario para intentar equilibrar un poco la disparidad económica contra Buenos Aires. El Rosario en estos años de la secesión empieza a crecer de verdad para hacer algo más que una posta ahí en el camino de Buenos Aires a Santa Fe. Bueno, esta convivencia es muy difícil, hay esporádicos brotes de violencia que finalmente se van a resolver en dos batallas. La segunda batalla de Cepeda, en 1859, donde gana el interior, donde gana Urquiza, pero Urquiza, en vez de imponerle condiciones unilaterales a Buenos Aires, negocia. Se negocia la reincorporación de Buenos Aires con reforma de la Constitución. Buenos Aires puede hacer algunos cambios, que es el Pacto de San José de Flores. Y Buenos Aires enseguida falta las cláusulas de este tratado y se reinicia la guerra que se desenvuelve en Pavón, en 1861. En rigor, de hecho, es la segunda batalla de Pavón, porque también hay una de 1820, que es clave también para la consolidación del gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. En esta segunda batalla de Pavón, que es más célebre, lo que pasa es que se vuelve a poner de manifiesto esta dualidad del litoral. En 1860 hay recambio presidencial, Urquiza le cede a Urquiza lo sucede un cordobés, Santiago Derqui, que era su ministro del Interior, si no me equivoco. Entonces Derqui es el que se encuentra con la herencia de las negociaciones de Urquiza y enseguida con la papa caliente de esta guerra que se perfila nuevamente hacia el 60-61. Y hay un detalle interesante. Antes de la batalla de Pavón, el Congreso de la Confederación, o sea, Urquiza lo llaman de nuevo como general en jefe del Ejército Nacional, en rigor de verdad. Y el Congreso de la Confederación, temiendo alguna maniobra como la de Cepeda, le impone a una cláusula a Urquiza, que es que cualquier negociación con Buenos Aires la tiene que aprobar previamente el Congreso, donde los elementos del interior mediterráneo eran más fuertes que los del litoral. Entonces, ante esa situación y ante la posibilidad o sea, en Urquiza, digamos, caía en ese momento de Pavón la responsabilidad de ser el líder nacional del interior para finalmente someter a Buenos Aires, o apostar al negocio chico del litoral de la exportación vacuna. Y adivinen cuál de las dos eligió. La batalla de Pavón en sí misma como hecho de armas es una batalla inconclusa, donde en realidad por el resultado táctico inmediato, la victoria le correspondió a Urquiza, pero Urquiza el propio 17 de septiembre, que es cuando empieza el combate, se retira del campo de batalla, no termina de definir el combate. Y todavía hasta el 20 de septiembre, explica Terzaga, la situación estratégica lo favorecía. Pero con esa retirada, Urquiza lo que estaba haciendo era encarnar al litoral que de vuelta dejaba en banda al interior mediterráneo, y finalmente los frutos estratégicos de esa batalla inconclusa los toma Mitre,
que a partir de ahí avanza sobre el interior y se convierte en presidente. Entonces, con la presidencia de Mitre, que va a durar de 1862, va a durar de hecho desde esos últimos días del 61 hasta 1868, se va a imponer a sangre y fuego sobre el interior el proyecto de librecambista de Buenos Aires, y va a quedar el peso, me parece a mí duradero hasta hoy, de la conformación de este modelo agroexportador, que de todos modos se va a terminar de configurar en la irrupción de la generación del 80 en el poder. Entonces, bueno, me parece que, digamos, como para redondear esta primera parte de las guerras civiles, que después se van a terminar de redondear en esta organización nacional, cosa que les propongo dejarlo para la semana que viene. Va a haber, digamos, una primera definición de las guerras civiles, que sin embargo van a continuar durante 20 años más, y les dejo en suspenso con qué resultado. Pero bueno, en última instancia, también para cerrar un poco la posición de nuestros autores, desde el punto de vista de Espeña, este desenlace final era inevitable por el desinterés del litoral, de terminar de ser el mismo el eje de una organización capitalista autocentrada, y por la impotencia del interior mediterráneo para hacer frente a Buenos Aires. O sea que, según Mircea de Espeña, más tarde o más temprano Buenos Aires iba a ganar, y la organización que Buenos Aires le lleva al interior es dependiente y deformada, pero finalmente la única posible y la única forma de que el capitalismo, según lo ve él, modernizara, por así decir, al resto del país. Para las izquierdas nacional y peronistas, la irrupción del mitrismo en el interior va a significar la destrucción de un posible, por muchos motivos, desarrollo capitalista autocentrado que queda frustrado y que es la raíz, en última instancia, de la dependencia todavía hasta el día de hoy. Así que bueno, con esto abrimos el juego un rato para las consultas, el debate, etcétera, etcétera. Acá veo que Patricia me comenta, así terminó Urquiza quemado a tiros. Más que quemado a tiros, cosido a puñaladas, pero bueno, por ahí viene la mano, y aún así, también otra de las cosas interesantes del libro de Terzaga, es que incluso nos aporta algunos matices más a la política entrerriana y al asesinato de Urquiza.